Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles el Salmo número 61, un salmo muy hermoso, un salmo, mis hermanos, para, como siempre les digo, para reflexionar en ellos, para que así el Señor, también a través de nuestras oraciones, leamos anteriormente estos salmos, ¿verdad? Y así poder hacer nuestra oración más fácil ante el Señor. Cada día que nosotros nos dispongamos a eso, a orar ante el Señor, leamos la palabra de Dios y verán que va a ser mucho más fácil hablar con Él. Voy a comenzar en este momento y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito, mientras el corazón me desfallece. Llévame a la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refugio, una torre poderosa ante el enemigo. Quiero compartir tu tienda para siempre, cobijarme en el despliegue de tus alas. Pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos, cumples el deseo de los que temen tu nombre. Prolonga los días del rey, multiplícalos, que vea transcurrir generaciones, que reine y sirva a Dios eternamente, que lo guarde tu gracia y fidelidad. Entonces cantaré por siempre a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Amén, amén, aleluya. Cuando nos sentimos, mis hermanos, totalmente como desfallecidos, totalmente arruinados, sentimos mucho cansancio, mucha desesperación, este bello salmo lo podemos leer y además leyéndolo nos van a salir las ganas de estar ante el Señor para orar, para hacer nuestra oración, porque si nos damos cuenta, mis hermanos, realmente hay veces que nos sentimos de esta manera. Nos sentimos que no hay nada por qué seguir en esta vida. Pero el Dios Todopoderoso siempre nos escucha. Dios que siempre está allí para atender a nuestras súplicas, Él siempre nos ayuda. No tengamos miedo a acercarnos a Dios. En nuestras oraciones, el Señor siempre nos escucha, pero muchas de las veces tenemos miedo por los pecadores que somos o porque sentimos que no somos dignos de estar ante la presencia de Dios. Pero la realidad, mis hermanos, si en aquel tiempo, que inclusive los profetas recibían órdenes de Dios, que ellos escuchaban y que a través de los sueños miraban cómo el Señor les hablaba para que transmitieran los mensajes a su pueblo. Así también ellos, antes de tener ese encuentro con el Señor, se ponían a orar, se ponían a suplicarle por el pueblo. Entonces, nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué nos vamos a sentir diferentes a ellos? En realidad, para Dios siempre hay que tener tiempo, siempre hay que tener el deseo de estar cerca de Él. Cuando estamos bien, cuando nada nos falta, nos es muy fácil acercarnos a la oración, ¿verdad? Porque realmente todo está bien. Pero cuando estamos mal, cuando nos falta de todo, también hay que acercarnos a Dios. No hay que ser discriminadores ante su palabra, sino más bien todo el tiempo hay que atenderla, atender a su mensaje, atender a lo que el Señor nos pide. Y el Señor siempre nos va a escuchar, como les decía, mis hermanos, al principio. Este bello salmo nos enseña el modo de orar, como este salmista, el rey David, cuando se encontraba en peligro, cuando se encontraba desfallecer, cuando se encontraba totalmente abatido, él clamaba a Dios. Lo podemos leer aquí en este salmo. Dice en el primer versículo: Oh Dios, escucha mi clamor, atiende mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito, mientras el corazón me desfallece. El corazón le desfallece. Hermanos, todos tenemos esos tiempos, ¿verdad? Esos tiempos que sentimos que no tenemos ganas de nada, que no sentimos el deseo de que ni siquiera la gente nos hable. Pero no hay por qué sentirnos así. Realmente todos somos hijos de Dios y el Señor no va a hacer distinción de personas. No porque unos sean más ricos o unos tengan más confianza o sean más dignos de estar ante el Señor, no por eso nosotros no nos vamos a acercar. Todos somos dignos de hablar con Él. Él mismo, cuando el rey Salomón construyó aquel templo, él hizo una oración ante Dios, diciéndole que todo aquel que se acercara a Él, que todo aquel que fuera a aquel templo, a hacer oración ante Dios, escuchara su oración.
cuando el pueblo era sacado de su nación, era alejado de su Dios, ellos, cuando estaban en otras naciones paganas, obviamente que a su templo ya no lo podían pisar, porque ya estaban lejos de su nación, pero Dios siempre estaba allí, siempre estaba entre ellos. Ellos podían hablar al Dios que los escucha siempre y que también a nosotros nos escucha, ¿verdad? No tengamos la menor duda de eso, de que el Señor nos va a dejar de escuchar, porque el Señor nunca hace eso. Como les digo, Él no hace distinción de personas como lo hacemos nosotros. Nosotros hablamos solamente a aquellos con los cuales sentimos el deseo de hacerlo. Y Dios no, Dios habla con todas las personas. Él escucha sus plegarias. Entonces no hay que tener miedo de acercarnos a Él, así como el salmista hacerlo, con mucha devoción, con mucho amor, con el deseo de que realmente queremos que el Señor nos ayude. No tengamos la menor duda, mis hermanos. Dice en el versículo 5, quiero compartir tu tienda para siempre, cobíjame en el despliegue de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos, cumples el deseo de los que temen tu nombre. El Señor cumple los deseos de los que temen su nombre. El nombre de Dios lo tenemos que tener siempre en nuestra boca. Siempre recordar que hay un Dios que nos escucha. Siempre recordar que hay un Dios en el que podemos contar. Nunca alejarnos de Él. Nuestros pecados, Dios los perdona. Pero una cosa, mis hermanos, yo les aseguro, que si pedimos perdón por uno de nuestros pecados, pero lo seguimos cometiendo, a Dios no le agrada todo aquello. Entonces, cuando cometamos un pecado y le pidamos perdón a Dios por él, ya no lo sigamos cometiendo. Y entonces Dios va a ser siempre misericordioso con nosotros. No nos va a faltar absolutamente nada y todo lo que le pidamos en nuestras oraciones va a ayudarnos, porque el Señor es bueno. El Señor es pura misericordia. No es como nosotros, que nosotros pensamos solamente en la maldad, pensamos solamente en hacer daños, y Dios no. Dios es totalmente diferente a cualquier persona humana. Dice en el versículo 7, prolonga los días del rey, multiplícalos, que vea transcurrir generaciones. Prolonga los días del rey. Este rey le pedía a Dios que prolongara sus días, sus años, para que así pudiera haber generaciones, porque, como les digo, mis hermanos, cuando se siente uno desfallecer, cuando se siente uno enfermo, siente uno que ya no va a poder uno ver tal vez sus nietos, tal vez ya no va a poder ver la familia de sus hijos crecer. Y entonces, pues uno ora a Dios para que Él lo escuche y le prolongue sus días, le regale esos días más que Él necesita para poder ver las generaciones venideras. En aquel tiempo era muy bonito pedirle a Dios todo eso. Hoy en la actualidad es tan horrible ver generaciones, mis hermanos, de jóvenes tan flojos, jóvenes que ya no quieren trabajar, jóvenes que sinceramente ya no se quieren acercar a Dios, ya no temen a Dios. Yo me imagino que hoy en la actualidad nos encontramos en un tiempo casi como el de Sodoma y Gomorra, que ya no había respeto a Dios, que ya a Dios ni siquiera lo buscaban. Hoy en la actualidad es lo mismo. Hoy en la actualidad los jóvenes solamente piensan en sus bienes, solamente piensan en tener cosas materiales ellos, ni siquiera piensan en sus padres, ni siquiera piensan en lo que a ellos les falta. A ellos les importa solamente su vida. Y eso es muy horrible, ¿verdad? Que nuestros hijos piensen de esa manera y que ya no escuchan a sus padres, ya no escuchan consejos, ya no quieren hacerles caso a absolutamente nada. Y todo esto, mis hermanos, va a llevar a grandes consecuencias. Ustedes van a ver más adelante. Cuando Jesús hablaba con los apóstoles, les decía: en mi segunda venida, cuando yo venga, iré a encontrar personas que tengan temor de Dios, personas que sí realmente le amen. ¿Iré a encontrar fe en esta gente? Esa es una gran pregunta, mis hermanos. Nosotros, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos eso que Jesús decía? ¿Irá a encontrar fe en las personas? Desafortunadamente, hoy vemos, como les digo, nuestras generaciones venideras. Hay veces que yo me pongo a pensar, ¿qué va a ser de estas generaciones si solamente piensan en tener cosas materiales? Ni siquiera piensan en trabajar, pero sí estar llenos de cosas materiales. Y si no trabajan, y si no le echan ganas a la vida, ¿qué va a ser de esas personas? ¿Qué va a ser cuando esta generación, esta última generación,
en la que nosotros existimos, ¿qué va a ser de ellos cuando nuestra vida se nos acabe? Hermanos, nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiendo a Dios la fortaleza para seguir guiando a nuestros hijos de una mejor manera, para poder ver y pedirle a Dios por las generaciones venideras. Así como el rey David pedía a Dios para que le prolongara los días y ver más generaciones, él sentía el deseo de hacerlo. Él sentía el deseo de ver generaciones venideras, porque en las generaciones en las que él se encontraba eran personas buenas, eran personas que sí sentían el deseo de acercarse a Dios. Pero hoy, ¿qué vemos nosotros en nuestros hijos? Hermanos, los gobiernos no nos ayudan absolutamente nada, especialmente hoy en la actualidad. Ya no le puede uno levantar la mano a los hijos porque luego van y se quejan con las autoridades. Y pues eso a nosotros no nos ayuda nada en poder ayudar a nuestros hijos en el deseo de crecer en amor a Dios, en el deseo de estar cerca de Él. No podemos ya nosotros darles órdenes a nuestros hijos y hacerlos a la fuerza que vayan al templo, que debería de ser. En aquel tiempo lo hacían y aunque no quisieran tenían que acercarse a Dios. Y poco a poco ellos iban acogiendo la fe y el amor a Dios. Los hijos de aquellas generaciones hacían caso todavía a sus padres, pero hoy en la actualidad ya no nos hacen caso. Ya los hijos escuchan por un lado y por el otro lado les salen las palabras. Hay que orar, mis hermanos, hay que acercarnos a Dios para que Él vaya abriendo los corazones de la juventud y se acerquen a Él en un futuro. Porque de lo contrario, mis hermanos, el futuro, esa generación que viene, no va a ser nada buena. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.